de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Estoy matriculado en el curso de Legislación de la Comunicación y el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son aspectos generales de la libertad de expresión. Vamos a hablar un poco de los objetivos, un referente histórico y cosas que tienen que ver con esta temática. El día de hoy vamos a abordar este tema, más adelante abordaremos otros subtemas y por eso hemos invitado el día de hoy a algunos compañeros, estudiantes también universitarios. Por eso quiero dar la bienvenida a cada uno de ellos quienes se han ofrecido a ser parte de este evento el día de hoy acá en esta web conference. En primer lugar, le doy la bienvenida a una de mis compañeras, Zulibet. Muy buenas, bienvenida. Buenas noches, Damar, y a todos los presentes. Mi nombre es Zulibet López, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y esta noche estoy haciéndole el acompañamiento de forma voluntaria al compañero Damar para que avance su proceso de formación académica. Gracias, Damar. Gracias a ti. Un saludo especial también para mi otro compañero, su nombre es Jesús Manjarres. Bienvenido, Jesús, a esta web conference y gracias por asistir. Gracias, muchas gracias, Tamar. Mi nombre, pues como ya lo dijiste, es Jesús Manuel Manjarres, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Psicología y pues grato en participar y en aprender de esta llamada. Así es, muchas gracias, Jesús. Un saludo especial también para mi compañera y amiga María Carolina. Bienvenida a esta web conference y bueno, preséntate para que el público sepa de quién estamos hablando. Bueno, Damar, muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es María Carolina Cortés Leal. Soy estudiante del programa de Psicología y es un placer para mí estarlos acompañando en esta web conference. Así es, muchas gracias, María C. Y un invitado especial también a esta web conference directamente desde Argentina. Su nombre es Ignacio Díaz. Ignacio, muy buenas tardes en Colombia, buenas noches en Argentina y bueno, un saludo especial para ti. Gracias por asistir a esta web conference. Preséntate, por favor, delante de nuestros compañeros. ¿Qué tal? En Bariloche, Argentina. Fui estudiante de periodismo y trabajé muchos años en radio y medios de comunicación. Así es, Ignacio. Les pido por favor a cada uno de los compañeros que apaguen los micrófonos para poder empezar con esta web conference y para que tenga el internet, digamos que una fuerza y podamos dar buena fe de lo que así será este importante evento. Así es, empezamos entonces con una diapositiva que tiene que ver con la libertad de expresión. Le vamos a colocar un poquito lo que es para que podamos visualizar bien lo que es esta temática. Bueno, libertad de expresión, el artículo 18. El tema principal es el que vemos sobre la libertad de expresión, valga la redundancia, y nos enfocaremos el día de hoy en esa parte. Por eso vamos a abordar temas referentes al contexto histórico y todo lo demás. Mi nombre es Damar de Luque, del curso de Legislación de la Comunicación, hago parte del grupo número 7 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Empezamos entonces con lo que es esta web conference. La introducción. Bueno, en la actualidad todos tenemos libre derecho a expresarnos sin importar la condición social, sexo o creencia religiosa, lo cual está amparado en las constituciones políticas de todo el mundo. Con este trabajo se pretende conocer más a fondo sobre estos temas de gran relevancia y que en muchos casos ignoramos estos derechos que en gran parte son violentados. Objetivo general, conocer más acerca de nuestros derechos para expresarnos libremente sin temor a ser censurados. Los específicos, tenemos que identificar los casos en los que la libertad de culto ha sido objeto de discriminación en cualquier medio, ese es uno. Otro también es exponer las consecuencias legales a quienes violen ese derecho. También tenemos dar pautas para no caer en el error de ofender a quienes piensan diferente. Esta es la parte de los objetivos. Pasamos a la definición como tal, según Ramírez Huertas 2017,
cual expresa que el derecho a la libertad de expresión como derecho humano de gran significación abarca más que el concepto de opinión. Es el derecho del individuo de manifestar su pensamiento e idea a no ser perseguido por ello y a buscar, recibir e impartir informaciones sin más limitaciones que las de carácter legal y los medios por los cuales se imparta, ya sea oral, escrita, etcétera. No obstante, también es preciso reconocer que la libertad de información y la libertad de prensa no son derechos absolutos, debido a que deben coexistir otros fundamentos o fundamentales como el derecho a la intimidad. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que para que haya libertad de expresión deben haber ciertas manifestaciones en las cuales también pueden intervenir otros derechos fundamentales como el derecho a la intimidad. Es decir, que debe haber un equilibrio entre la intimidad y el derecho a la libertad de expresión para que sean transversales. Cuando la libertad de expresión es ejercida por los medios de comunicación, en el caso de lo que nos estamos enfocando, tiene que ver con el derecho a la información, la razón por la cual los instrumentos internacionales sobre derechos humanos enfatizan en su protección y a las restricciones para su ejercicio, ya que conlleva deberes y responsabilidades especiales para proteger derechos de las personas y el orden nacional. Esto también lo describe Ramírez Huertas en su texto 2017. Un poco de lo que ha sido la evolución histórica. Empecemos por el siglo XVII, XVIII y XIX, donde hubo hombres célebres que se pronunciaron en favor de la libertad de expresión. En 1644, el poeta inglés John Milton, conocido por su novela El paraíso perdido, escribió su famoso libro, o libelo, Areopagítica, en la que denunciaba las restricciones impuestas a la libertad de prensa. Imagínense que en ese entonces ya había restricciones a la libertad de prensa y este señor en ese texto, en la Areopagítica, denuncia esos casos. Pasamos el siglo XVIII, continuamos más bien, pese a las restricciones que todavía se la limitaban, se observó un gran progreso en la libertad de expresión en Inglaterra. Las colonias norteamericanas propugnaban la libertad tanto de palabra como de prensa. Por ejemplo, la Constitución del Estado de Pensilvania del 28 de septiembre de 1776 proclamaba, abro comillas, la gente tiene derecho a la libertad de expresar, escribir y publicar sus opiniones, por lo que la libertad de prensa no ha de ser coartada. Entonces tenemos que desde esos tiempos de las constituciones de los estados norteamericanos ya se está promulgando lo que era la libertad de expresión en esos inicios. Esta declaración inspiró a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos en 1791, enmienda que plasmó el pensamiento de los autores de la Constitución norteamericana sobre los más caros anhelos del pueblo, abro comillas. El Congreso no dictará ninguna ley relativa al establecimiento de religión o prohibiendo el libre ejercicio de la misma, o coartando la libertad de palabra o de la prensa, o restringiendo el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reforma de los abusos. Entonces, estos son unos apartes de lo que fue en su momento la Constitución de los Estados Unidos de 1791, la primera enmienda, en la que plasma que no habrá ninguna restricción a la libertad de religión para que pueda circular de manera libre. También habla de la libertad de prensa y que no hay derecho o no tiene ningún sentido de que se prohíban estos derechos, valga la redundancia. En 1859, continuamos como referentes históricos, el filósofo inglés John Stuart Mill publicó en su ensayo sobre la libertad, On Liberty en inglés, al cual se hace referencia a menudo y se considera una de las más laudables exposiciones en favor de la libertad de palabra. Sin embargo, la lucha por el derecho a expresarse públicamente con la libertad no terminó con la llegada del progreso del siglo XX. Los intentos de suprimir la libertad de expresión en la Unión Americana, por citar un ejemplo, hicieron que se levantaran voces que han resonado en los tribunales, desde los juzgados menores hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Continuamos más con lo que fue el contexto histórico. Un juez de este tribunal
Oliver Wendell Holmes, hijo, preconizó este derecho en varios de sus dictámenes, definió así el criterio de la libertad de expresión, abro comillas: si algún principio de la Constitución exige un compromiso más imperioso que cualquier otro, es el de la libertad de pensamiento, no la libertad de pensamiento para quienes concuerdan con nosotros, sino para aquellos cuyas opiniones aborrecemos. Esto fue escrito en el United States Schwimmer de 1928. Bueno, no sé pronunciar muy bien esa palabra, total. Entonces vemos como este señor Wendell Holmes, o más bien, sí, definió el criterio de libertad de expresión como un principio en el cual no era tanto la libertad de pensamiento que tienen ellos como tal, sino el aceptar la opinión de los demás aunque no les gustara. Eso es lo que quiere decir en esos apartes del United States Schwimmer de 1928, que fue escrito por el señor Oliver Wendell Holmes. Digamos, en su libro They Also Believe, el profesor Braden escribe, abro comillas: ellos, es decir, los testigos de Jehová, han hecho un servicio notable a la democracia por medio de su lucha por conservar sus derechos civiles, porque en su lucha han logrado mucho para garantizar esos derechos para todas las minorías de Estados Unidos. Cuando se invaden los derechos civiles de cualquier grupo, los de todo otro grupo llegan a estar inseguros. Por lo tanto, ellos han hecho una contribución definida a la preservación de algunas de las cosas más preciosas de nuestra democracia. La libertad de expresión se definió como tal en el año 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta parte vemos cómo se tocan temas religiosos en los cuales aquí se mencionan a los testigos de Jehová como un digno ejemplo del respeto hacia la libertad de las demás personas. Entonces, este señor Braden, en el libro This Also Believe, describe esa parte. En rasgos generales, la libertad de expresión se verá limitada cuando una determinada situación entre en conflicto con otros derechos o valores de las personas. Es decir, no se considerará como libertad de expresión todo acto que tenga relación con la violencia, el delito o cualquier otro caso que pueda provocar daños en el otro. Si los límites de este derecho se rompen, la persona sufrirá de una sanción legal o incluso la desaprobación o el rechazo social. Esto es lo que tiene que ver con el concepto de libertad de expresión. Y hasta ahí culminamos con nuestra presentación sobre la libertad de expresión. En esta primera parte, en este primer tema que tiene que ver con este concepto. Ya más adelante abordaremos varias temáticas o subtemas que ustedes tendrán el placer de poder asistir. Pasemos entonces a lo que son las opiniones de nuestros asistentes el día de hoy acá en esta web conference. Por eso quiero invitar a cada uno a que expongan sus conclusiones, lo que entendieron de esta importante web conference y bueno, qué pueden resaltar de lo que vimos en esta primera parte de lo que es la libertad de expresión. Entonces quiero darle la palabra a mi compañera y amiga Zulibet, por favor. Bueno, damas, muy pertinente la temática, bastante interesante. Cabe resaltar que la libertad de expresión es un derecho fundamental que tienen las personas a decir y manifestar y difundir de manera libre lo que piensan, sin ser objetivo de persecuciones. Como tal, la libertad civil actualmente en Colombia es relativa en el ámbito de la vida pública de todos nosotros, la vida social, que muchas veces se caracteriza por ser imprescindible y debemos también respetar los derechos de libertad de expresión de las personas con las cuales convivimos. A manera de conclusión, pues, y haciendo énfasis en lo que tú estudias, que es la comunicación social, considero que es bastante importante para los comunicadores y periodistas actualmente tener una libertad de prensa, que es una de las características de las sociedades con la libertad de expresión plena, que es un derecho del medio de comunicación como que es la prensa, la radio y la televisión.
También informar que ustedes como futuros periodistas están encargados de informar y difundir informaciones sin ningún tipo de limitaciones, sin censura previa y con mucha ética, Damar. Muy pertinente la información, nos deja una enseñanza, nos deja un aprendizaje eh, conocemos bastante más del tema y profundizamos. Gracias, Damar. Muchas gracias a ti, Sulibet. Doy la palabra a mi amigo Jesús Manjarres. Jesús, hablando un poco de lo que fue como tal esta temática. ¿Qué piensa al final de lo que ha sido el desarrollo de la libertad de expresión durante todo este tiempo? ¿Y qué piensa de lo que pasa actualmente? Listo, Amar. Bueno, la verdad es que sí, algo que fue muy puntual y que todavía sigue siendo un tema de lucha, que pues yo pienso que nunca ha dejado de ser, es el proceso de la opinión de las personas, de esa expresión, de la libre expresión en sentidos religiosos, ¿no? Porque pues en el mundo pues hay de todo, pero específicamente me gustaría realizarte una pregunta porque pues muchas personas no entendemos o no sabemos bien cómo actuar en frente a opiniones o expresiones que no llegan a ser agradables. No hablo de esas opiniones que ofenden, pero he visto, he conocido a muchas personas que no, no saben cómo poder expresarse cuando una persona o un grupo de personas pues da su expresión de algún tema en específico. Por ejemplo, la religión en tema de la comunidad LGBT. Vemos que en este caso, pues muchas veces algunas personas, porque no se habla en general, hay gente religiosa que pues llega a utilizar o a ser un poco mal hablada, se podría decir. Y pues queda como una incógnita de cómo responder sin ofender este tipo de situaciones, ¿no? De manera general. ¿Cómo puedo responder yo cuando hay una opinión que no me gusta, pero no me ofende? Sí, claro, entiendo. Bueno, con respecto a ese tema, en la próxima web conference, a la cual lo voy a invitar cordialmente, vamos a hablar mucho acerca de lo que es la parte religiosa, la parte de condición sexual. Sí, también vamos a abordar esos temas y vamos a poner algunas situaciones en las cuales uno como persona y también como periodista se ve a diario. Al principio es complejo, un tema complejo porque tienes que tener mucha paciencia, sentido común. Respetar la opinión de otra persona es algo fundamental para el desarrollo de uno como comunicador social. Yo me encuentro en situaciones en las cuales, sobre todo en los noticieros del mediodía en el cual hago parte, hay personas que se refieren a la comunidad LGTBI en este caso de una forma y en ese lo que hacemos más que todo es, la paciencia es muy importante, sí, tener mucha paciencia, estar muy sereno, eso sí se logra de a poco. No es fácil estar en un medio y que de pronto una persona que no esté de acuerdo contigo con la noticia que tú das, te insulte o sí, por decirlo así, le insulte a uno algunas veces, uno tiene que controlarse, uno tiene que saber moderarse y eso se logra con el tiempo, con las capacitaciones, con las mismas vivencias, te enseñan a ser mesurado. ¿Ya? Eso es un proceso que se va dando de a poco, gradualmente, hasta que llegas a un punto en el cual estas situaciones son tolerables y las vas a saber sobrellevar siempre y cuando estés comprometido con lo que estás haciendo. En este caso del periodismo, en el cual yo me destaco. ¿Ya? Son situaciones en las cuales te hacen madurar como persona. Empiezas a ver el mundo de otra perspectiva que te ayuda y te hace ver diferente delante de los demás. Ese de pronto es el aporte que te puedo hacer por ese lado. Ok, perfecto, Amar, muchas gracias.
Igualmente la información estuvo muy llena, muy completa y me encantó que se abordaran temas desde pues sus antepasados, ¿no? Porque pues Claro, todo tiene su pasado y llega a ser importante en algún momento crucial en el presente. sí, sí, tienes razón. Es importante que abordemos esta parte histórica porque nos vamos dando cuenta de cómo se fue dando este proceso de a poco, con paciencia y con algunas situaciones que, fíjate que vimos hasta la parte religiosa, que en algunos casos, en algún caso, por decirlo así, para la redundancia, vimos que también jugó un papel importante en lo que fue el respeto a la libertad de expresión. ¿Todo claro, Jesús? Así es, así es. Sí, señora, así es. Bueno, Gracias por la respuesta. gracias a ti, Jesús. Le doy la palabra a mi amiga María Carolina. Carolina, por favor, ¿qué piensas como conclusión de lo que fue esta temática de libertad de prensa y bueno, qué cosas aprendiste nuevas acá en este evento? Bueno, Damar, primero que todo, me parece súper excelente este tema para mi carrera, que la llevo en formación, psicología. Pues en esta web, hace unos momentos aclaraste un hecho histórico que para mí me parece muy importante, que es en el año 1948 que se definió como tal la libertad de expresión ante los derechos humanos. Para mí es importante, ¿por qué? Porque antes no teníamos cómo eh, expresarnos libremente, cometíamos muchos errores, no teníamos en quién confiar, cometían subsidios, ¿sí? Entonces, es muy importante saber que hoy en día existe más la libertad de expresión, sobre todo en los jóvenes, aquellos jóvenes que le hacen falta una familia, un hogar, le hacen falta un estudio, que tienen muchas necesidades, ¿sí me entiendes? Y ellos, muchos de ellos, eh, se expresan libremente a través de diarios a través de web, de redes sociales, ¿sí me entiendes? Se expresan a través del el arte, como lo es el baile, la música, a través de, bueno, a través también de shows, ¿sí? Si ves que por lo menos Claro. muchas personas salen a la calle, actúan, hacen sus actos. Entonces, pues en conclusión, eh, muy buena enseñanza que nos dejas. Nos sirvió de mucho conocer sobre esta historia de la libertad de expresión. Muy buena la pregunta de Jesús Manuel. Me encantó mucho la respuesta que diste, muy clara, excelente. Eh, Quería anexarle algo a esa pregunta que te hizo Jesús Manuel, Sí. y es que, ¿cómo haríamos si de pronto yo siento que necesito expresarme libremente y no lastimar a esa otra persona, aunque esa persona esté conmigo? ¿Podría repetir la llamada? Pues digo, la pregunta, María C, lo que pasa es que se entrecortó Ok. la señal. En esos casos de que yo quiero expresarme libremente, de, por ejemplo, una persona me ofende a mí por mi contextura, por si soy obesa o soy muy alta, soy muy baja, soy, pues sí, por mi aspecto físico. ¿Cómo hago yo para expresarme libremente si tengo ira? O sea, ¿cómo hago yo para no demostrar esa ira y no herir a esa persona, aunque esa persona me hiera a mí? Bueno, primero que todo debes serenarte, respirar, o sea, respirar profundo, Okay. esperar que se te baje la tensión, que te baje la temperatura. Eh, no conviene reaccionar si esta persona te ofende de una manera
que tú puedas llegar a agredirla, ya sea física o verbalmente. Te sugiero ser bastante diplomática. La diplomacia en esos casos la enseñan mucho. O sea, para tú hacerte respetar no es necesario ni gritar ni ser ofensivo, simplemente con la diplomacia. Ya, ser más, o sea, tener más sentido común en ese caso. Ya en ese caso vas demostrando más madurez. Te va dando a conocer como una persona mucho más tranquila. ¿Ya? Y eso se va dando, como te dije, como le dije a Jesús, con el transcurrir del tiempo. Toda esta parte la vamos moderando, la vamos mejorando. ¿Ya? Cada día que pasa vamos aprendiendo cosas nuevas y el temperamento es una de las cosas que debemos aprender a moderar. Ya nos cierran impulsivos porque entonces si estamos siendo impulsivos nos estamos igualando a las personas que nos están ofendiendo. ¿Ya? Y yo creo que siendo diplomática, siendo más elegante, ganas más que esa persona que es vulgar, que te ofende, que te insulta. Ya hay muchas maneras, o sea, como tú eres una persona que apenas está comenzando en esto de la psicología, todo eso te lo va enseñando. Toda la academia también juega un papel importante en ese sentido. Ya personas que de pronto tienen más experiencia te van a guiar, a orientar en ese caso para que puedas superar esas adversidades. Bueno, Adamar, muchas gracias. Me parece muy asertiva tu respuesta. Tienes mucha razón desde un contexto. Me sirve mucho para mi para mi carrera de psicología que llevo en formación. Muchas gracias. Gracias a ti, María C. Le doy también el paso a mi amigo Ignacio Díaz de Argentina. Ignacio, tu conclusión de lo que fue esta temática de libertad de prensa, libertad de expresión, corrijo, el día de hoy acá en esta web conference. Bueno, Damar, muy bueno lo que hablaste, muy buenas las preguntas y las conclusiones de todos. Como bien decían, en algún momento para poder hablar, para poder pensar de cualquier tema, siempre hay que referirse al pasado, ¿no? Siempre el pasado sirve para entender el presente, ¿no? Y el futuro. Bueno, y respecto a lo que decíamos, si queremos hablar exactamente de libertad de expresión, tenemos que dejar de lado muchos tapujos, muchas leyes y muchas ideas doctrinales, ¿no? Teniendo en cuenta más que nada que durante justamente toda la historia se fueron dando muchísimos hechos que maniataron la libertad de expresión, justamente, por ejemplo, como las dictaduras, ¿bien? U otras formas de callar al pueblo, callar a una persona, sea un pueblo, sea masivamente o sea personalmente, a través de las armas, a través de la violencia, a través del miedo, a través de las amenazas y demás. Bien, creo que si hacemos un cronograma histórico podemos empezar por ahí, por ese sector. Me parece que eso es uno de los primeros lugares donde más se maniató la libertad de expresión. En otros lugares, en otros puntos, mejor dicho, en otras políticas, se utiliza la democracia, como en la mayoría bueno, como en Latinoamérica, donde pasado el tiempo, donde vas viendo que la libertad de expresión a veces está un poco desdibujada o un poco disfrazada, por ejemplo, cuando los medios de comunicación lo que hacen es tratar de vincular al pueblo, de linkearlo para que pueda pensar de alguna manera que les sirva. Bien, ¿a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si un gobierno está actuando de una manera que beneficia a un sector, pero perjudica a otro, y ese otro termina siendo los medios de comunicación, esos mismos medios van a tratar de hacer que el pueblo, la masa, tenga un pensamiento de libertad de expresión, pero que en realidad está siendo dominado por los pensamientos que quieren que se digan. Bien, entonces, me parece importante rescatar eso. Cómo se va transformando, cómo se va dibujando o disfrazando justamente la libertad de expresión. Cuando uno piensa que, como recién decía una de las chicas, que se tiene libertad de expresión cuando uno agarra y puede comentar algo en una red social. Bien,
en realidad eso no es la libertad de expresión verdaderamente. Uno puede tener una libertad de expresión personal con una persona, pero creo que si hablamos de libertad de expresión la tenemos que ver en todo sentido. Y finalmente, también quiero decir que me parece importante tener libertad de expresión y más que nada en algunos países de Latinoamérica justamente tan cerrados, donde, por ejemplo, hoy en día se tiene, ¿cómo te puedo decir? Se tiene, no sé si la palabra es odio, pero como que se tiene mucho rechazo a manifestaciones populares que se han hecho nuevas ahora, como para decirte, esto pasa seguramente en toda Latinoamérica, ¿no? Como para decirte, por ejemplo, lo que sucede con las personas que marchan a favor del aborto, con la ley de matrimonio igualitario y con temas en contra de la iglesia y todo ese tipo de cosas que a muchas personas que han sido conservadoras durante tanto tiempo no les gustan y no quieren que se opinen, ¿bien? Pero por otro lado, sí se terminan expresando todas esas masas que terminan siendo muy importantes para el progreso, pienso yo eso personalmente, de toda la región. Entonces, bueno, creo que son importantes rescatar esas 3 o 4 cosas acerca de la libertad de expresión y bueno, y muy bien explicado y muy bien todas las preguntas. Así es, Ignacio, muchas gracias y quiero finalmente agradecerles a todos por la asistencia el día de hoy acá en esta web conference y como les dije, quedan cordialmente invitados a la segunda parte que vamos a abordar subtemáticas como la libertad de expresión en cuanto a la religión, también vamos a abordar temas como lo que es la educación y todos esos aspectos de manera general. Entonces, le agradezco mucho a todos ustedes por esta asistencia, a Zulibel, a María C., a Jesús, finalmente Ignacio de Argentina por ofrecernos un poco de su tiempo y poder aprender mucho más acerca de esta temática. Mil gracias. Así es, Damar, gracias a ti también por invitarnos a cada uno de nosotros. Pues personalmente muy conforme, muy lleno con toda esta llamada y este tema. Muchas gracias, Damar, muy agradecidos. Ok, María C. Muchas gracias, Damar. Muy buena la temática. Será para mí un placer estarte acompañando en la segunda parte de esta web conference. Y pues nada, de nuevo, muchas gracias. Zulibel. Damar, muy amable de tu parte por la invitación y aprender. Siempre de todo aprendemos algo nuevo. Gracias, Damar. Ok, muchas gracias a todos ustedes.